Imagina esto. Estás viviendo el mejor momento de tu vida. Todo va de maravilla. Tu familia es feliz, tienes salud y nada parece poder derrumbarte. Ahora cierra los ojos por un segundo y piensa en lo que sería perderlo todo, de un solo golpe. De repente te despiertas un día y descubres que todo lo que amas ha sido destruido. Tus hijos, tu hogar, tu salud, todo desaparece en un abrir y cerrar de ojos. El dolor sería insoportable, ¿verdad? El miedo a perder todo lo que has construido sería paralizante. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Job. De la noche a la mañana, se vio envuelto en una pesadilla que parecía no tener fin. Y lo peor, Satanás estaba detrás de todo esto, intentando demostrarle a Dios que Job solo era fiel porque su vida era perfecta. Entonces, Dios permitió que Job fuera puesto a prueba de una forma que nadie jamás imaginaría. Todo le fue arrebatado, su riqueza, su familia e incluso su salud. Se quedó solo, sentado en las cenizas, cubierto de llagas, sin entender por qué tanto sufrimiento. Quizás tú ya has sentido un poco de ese dolor. Tal vez hayas pasado por momentos en los que todo parecía derrumbarse, en los que la tristeza y el miedo llenaban tu corazón, y te preguntabas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero aquí está el punto. Hay un secreto escondido en la historia de Job que puede transformar la manera en que enfrentas tus propios desafíos y sufrimientos. En este video te voy a mostrar lo que Job descubrió, el secreto para soportar las tormentas más oscuras de la vida y cómo logró salir del fondo del pozo hacia una vida llena de bendiciones que jamás imaginó. Entonces, si ya has pasado por momentos de desesperación, si sientes que estás enfrentando tu propia tormenta ahora, sigue conmigo, porque la respuesta a tus preguntas, la solución a tu dolor, está en la historia de Job. Y te voy a revelar todo, aquí, en este video. Y antes de que continuemos con esta increíble historia que cambiará tu forma de enfrentar las dificultades, déjame pedirte un pequeño favor. Si te está gustando hasta ahora, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video. Así me ayudas a seguir trayendo más historias profundas como esta y por supuesto, te mantendrás al tanto de todo nuestro nuevo contenido. Ahora, volvamos a la travesía de Job, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La historia de Job es una de las más increíbles de la Biblia y tiene un mensaje muy poderoso sobre cómo enfrentar momentos difíciles. Imagínate, Job era una persona muy buena, que siempre hacía lo correcto y confiaba en Dios con todo su corazón. Pero, de repente, comenzó a atravesar un montón de problemas, a pesar de ser tan justo. Parece extraño, ¿verdad? La historia de Job nos enseña que, aunque hagamos todo bien, pueden suceder cosas difíciles, pero eso no significa que Dios haya dejado de preocuparse por nosotros. Job vivía en un lugar llamado Uz, un lugar misterioso que nadie sabe exactamente dónde estaba. Era como un lugar mágico, lleno de campos y espacio para criar muchos animales. Él tenía una vida muy buena allí. Job era extremadamente rico y respetado, pero lo más importante es que era un hombre bueno, honesto y siempre hacía lo correcto. Dios confiaba tanto en él que lo llamó el mejor hombre de su tiempo. Job era un padre de familia dedicado y amoroso. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, y su familia era muy unida. ¿Conoces esas reuniones familiares en las que todos se juntan para comer, conversar y disfrutar? Pues los hijos de Job hacían exactamente eso. Siempre estaban juntos, celebrando. Pero Job, que era un padre muy preocupado, siempre se levantaba muy temprano para orar por sus hijos y ofrecer sacrificios a Dios, solo para asegurarse de que estuvieran siempre protegidos y bendecidos. Quería tener la certeza de que Dios estaba cuidando de cada uno de ellos. Sin embargo, hay algo que hasta hoy es un misterio. Nadie sabe exactamente cuándo vivió Job. Algunos dicen que vivió hace mucho tiempo, quizás en la época de los patriarcas, como Abraham. Vivió casi 200 años, así que vio muchas cosas en su vida. Por lo que parece, Job hacía todo por sí mismo, sin un templo o iglesia, y él mismo realizaba las oraciones y sacrificios, tal como los antiguos líderes de las familias lo hacían en esa época. Es como si él fuera el propio pastor de su hogar. Job era increíblemente rico,
pero no de la manera que te imaginas, lleno de oro y joyas. En ese tiempo, la riqueza de una persona se medía por la cantidad de animales que poseía. ¿Y adivina qué? Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Eran tantos animales que parecía un zoológico gigante. También tenía muchos sirvientes para ayudar a cuidar de todo esto. Con toda esa riqueza, Job era considerado el hombre más rico y respetado de toda la región donde vivía. Todo el mundo sabía quién era. Pero entonces, de la nada, sucedió algo muy extraño. Allá en el cielo, hubo una reunión entre Dios y los ángeles. ¿Y sabes quién apareció de intruso? Satanás. Entonces, Dios le preguntó si había notado cómo Job era un hombre bueno y fiel. Y fue entonces cuando Satanás comenzó a desafiar a Dios, diciendo que Job solo era fiel porque tenía una vida fácil, llena de riquezas y felicidad. Dijo, «Claro que Job te ama, mira todo lo que tiene. Si lo pierde todo, vamos a ver si sigue adorándote». Entonces, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una condición: no podía dañarlo físicamente. Y fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse en la vida de Job. De un día para otro, la vida de Job se dio vuelta por completo. Primero, todos sus rebaños, esos miles de animales que tenía, fueron robados o muertos por ladrones y desastres. Imagínate perder todos tus animales de una sola vez. Y no paró ahí. El mismo día, una tragedia aún peor ocurrió. Sus 10 hijos estaban todos juntos en una fiesta, y un viento muy fuerte derrumbó la casa, matándolos a todos. Fue un momento terrible. Job quedó devastado. Su corazón parecía que iba a romperse. Pero, ¿sabes lo que hizo? Rasgó sus ropas, se rapó la cabeza en señal de tristeza, y en lugar de quejarse, se arrodilló en el suelo y dijo, «Dios me lo dio todo, y ahora Dios se lo ha llevado. Aún así, seguiré alabando a Dios». Incluso después de perderlo todo, Job no perdió su fe. Pero Satanás no estaba satisfecho. Volvió a hablar con Dios y dijo, «Está bien, Job siguió siendo fiel porque aún tiene su salud. Quítale eso y veamos si sigue creyendo en ti». Entonces Dios permitió que Satanás lastimara a Job, pero sin quitarle la vida. Fue entonces cuando Job quedó cubierto de llagas terribles, desde la cabeza hasta los pies. Imagina sentir tanto dolor que utilizaba trozos de cerámica rota para rascarse. Era un sufrimiento insoportable, y ya no parecía el hombre fuerte y saludable que había sido antes. En ese punto, incluso su esposa, al ver tanto sufrimiento, le dijo que se rindiera. «Maldice a Dios y muere de una vez». Pero Job, aun en medio de tanto dolor, le respondió, «Estás hablando como alguien que no conoce a Dios. Si aceptamos las cosas buenas de Dios, ¿por qué no aceptaríamos también las malas?». Incluso en ese estado, se mantuvo firme, no perdió su fe y continuó confiando en Dios. Mientras Job estaba sufriendo, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron desde lejos para visitarlo. Cuando llegaron y vieron a Job, apenas pudieron reconocerlo por lo mal que estaba. Se quedaron tan impactados por su apariencia y sufrimiento que, al principio, no sabían ni qué decir. Se sentaron a su lado en silencio durante 7 días y 7 noches, solo para mostrarle que estaban allí para él. Pero, después de ese silencio, comenzaron a hablar, y ahí las cosas se complicaron. En lugar de consolar a Job, sus amigos empezaron a acusarlo. Decían que, si estaba sufriendo tanto, debía haber hecho algo muy malo. Creían que todo ese sufrimiento era un castigo de Dios, como si Job hubiera cometido algún pecado terrible en secreto. Pero Job sabía que no había hecho nada malo. No entendía por qué estaba pasando por todo aquello, pero aún así continuaba defendiendo su inocencia. Decía, «No hice nada para merecer esto, pero aún así confío en Dios». Era un debate intenso, con los amigos insistiendo en que Job debía arrepentirse de algo, mientras él intentaba entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida. En medio de esa discusión complicada, apareció un joven llamado Eliú, que había estado escuchando todo en silencio. Después de un tiempo, no pudo seguir callado. Dijo que tanto Job como sus amigos estaban equivocados. Según él, Job no debería justificarse tanto, como si supiera más que Dios. Y sus amigos también estaban equivocados al acusar a Job sin pruebas.
Eliú explicó que, a veces, el sufrimiento es una forma en la que Dios nos enseña algo o nos hace mejores personas, aunque no lo entendamos en el momento. Pero entonces ocurrió algo aún más asombroso. Desde el medio de un torbellino, como si fuera un tornado lleno de luz y poder, Dios finalmente habló directamente con Job. Pero, en lugar de responder a las preguntas de Job sobre por qué estaba sufriendo, Dios comenzó a hacerle preguntas a Job. Preguntas que Job no podía responder como: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Puedes controlar las estrellas o hacer que llueva? Estas preguntas mostraron a Job que, aunque era un hombre sabio y bueno, seguía siendo solo un ser humano, incapaz de comprender el inmenso poder y los planes de Dios. Job entonces se dio cuenta de que lo más importante no era entenderlo todo, sino confiar en Dios, quien siempre sabe lo que es mejor. Job se humilló, reconociendo su pequeñez ante la grandeza de Dios, y dijo: ahora mis ojos te ven, antes solo te conocía de oídas. Fue un momento de transformación, donde Job aprendió que, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas, Dios está en control. Después de ese poderoso encuentro, Dios se dirigió a los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y los reprendió severamente. Dios les dijo que estaban equivocados al hablar sobre él, y que, en lugar de consolar a Job, solo empeoraron las cosas con sus acusaciones injustas. Dios ordenó que los amigos de Job ofrecieran sacrificios y pidieran que Job orara por ellos, para que fueran perdonados por todo lo que dijeron. Y, adivina qué, Job, a pesar de todo lo que había pasado, todavía oró por sus amigos. Esto muestra lo bondadoso y fiel que era. Y fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió su suerte. Dios le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. Todos sus bienes, sus animales, todo fue restaurado al doble. Y Dios no se detuvo ahí. Job tuvo otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Las hijas de Job eran tan hermosas que fueron conocidas como las mujeres más bellas de todo el Oriente. Job vivió 140 años más después de todo eso, viendo a sus nietos, bisnietos e incluso tataranietos crecer. Al final, tuvo una vida larga y llena de bendiciones, y su historia se convirtió en un ejemplo de paciencia y fe para todas las generaciones que vinieron después. La historia de Job no terminó solo con riquezas restauradas y una nueva familia. Lo que Job realmente ganó fue algo mucho más profundo: una nueva comprensión de Dios y el verdadero significado de la confianza y la fe. Fe. Antes Job conocía a Dios solo de oídas, como cuando alguien nos cuenta sobre un lugar que nunca hemos visitado. Pero, después de todo lo que vivió, Job conoció a Dios de verdad, como si finalmente lo hubiera visto con sus propios ojos. En el Nuevo Testamento, muchos años después, Santiago, uno de los seguidores de Jesús, habló de Job como un ejemplo de paciencia y perseverancia. Dijo que, a pesar de todo el sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito, aunque él no entendiera cuál era. Esta historia de Job nos enseña que, incluso cuando todo parece estar perdido, incluso cuando nada tiene sentido, debemos seguir creyendo que Dios sabe lo que hace y que Él siempre tiene un plan mayor para nuestras vidas. Al final, Job nos muestra que la verdadera fe es confiar en Dios, aún en medio de las tormentas. Finalmente, la historia de Job es un gran ejemplo de que la vida puede traernos desafíos inesperados, incluso cuando somos buenos y hacemos todo correctamente. Muchas veces no entendemos por qué hay tanto sufrimiento, pero Job nos enseña la importancia de mantener la confianza en Dios. Imaginen que, a lo largo de todo ese tiempo difícil, Job podría haberse rendido, haberse rebelado o haber perdido la esperanza. Sin embargo, eligió seguir creyendo que Dios estaba con él, aunque no entendiera los motivos detrás de todo aquello. Y al final, Dios lo recompensó no solo con bienes materiales, sino también con una nueva vida, nuevos hijos y la alegría de ver a su familia crecer por muchas generaciones. La historia de Job ha atravesado los siglos, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y fe. Nos recuerda que, a veces, incluso cuando todo el mundo parece derrumbarse, Dios sigue trabajando tras bambalinas, preparando algo maravilloso para nosotros.
Y, al igual que Job, si tenemos paciencia y fe, también veremos el día en que la luz volverá a brillar. Para aquellos que quieran entender mejor cuán importante es esta historia, el libro de Job nos deja un poderoso mensaje sobre cómo enfrentar el sufrimiento y lo que significa tener verdadera fe. No se trata solo de recibir bendiciones o llevar una vida perfecta, sino de continuar creyendo en el amor de Dios, incluso cuando todo parece salir mal. Santiago, en el Nuevo Testamento, habló de Job para mostrar que, incluso cuando enfrentamos los momentos más difíciles, debemos ser pacientes, porque Dios es lleno de compasión y misericordia. Job es una prueba viviente de que, al final, Dios siempre cuida de quienes confían en Él, aunque a veces permita que pasemos por tormentas que no entendemos. Por eso, cuando enfrentemos días difíciles, debemos recordar a Job y su increíble perseverancia. Porque, al igual que él, podemos estar seguros de que, si seguimos confiando, vendrán días mejores. Dios nunca nos abandona y a veces, las pruebas que enfrentamos son, en realidad, el comienzo de una nueva y asombrosa etapa en nuestras vidas. Así, la vida de Job nos enseña una de las lecciones más profundas que la Biblia tiene para ofrecernos. No siempre entenderemos por qué suceden cosas malas, especialmente a personas buenas. A veces todo a nuestro alrededor puede desmoronarse y lo único que nos queda es nuestra fe. Job nos mostró que, incluso en medio del caos, es posible mantener el corazón lleno de esperanza y confianza en Dios. Cuando miramos la historia de Job, aprendemos que Dios nunca nos olvida, incluso en los momentos en los que parece que estamos solos. Dios estuvo allí todo el tiempo, acompañando cada lágrima, cada oración silenciosa de Job. No impidió las dificultades, pero usó esas situaciones para enseñar una poderosa lección, no solo a Job, sino a todos nosotros. Al final, Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio mucho más de lo que él podría haber imaginado. No solo en riqueza material, sino en sabiduría y en una fe aún más fuerte. Job vivió muchos años después de eso, rodeado por su nueva familia y viendo crecer a sus nietos, bisnietos e incluso tataranietos. Vivió con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que su fe fue probada y que al final salió más fuerte. Entonces, si algún día sientes que estás en medio de una tormenta, recuerda la historia de Job. Incluso cuando todo parezca perdido, confía en que Dios tiene algo más grande y mejor preparado para ti. A veces, es en las batallas más difíciles que descubrimos cuán fuertes realmente somos y cuánto Dios está a nuestro lado, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Job termina con un mensaje que atraviesa generaciones, llegando hasta nosotros como un faro de esperanza. Cuando todo terminó, Job se dio cuenta de que su fe no había sido en vano. Dios siempre estuvo allí, silencioso, pero atento. La gran lección que Job nos dejó es que, incluso cuando no podemos entender lo que está sucediendo, Dios tiene el control de todo. Al final, Dios no solo restauró la vida de Job, sino que lo hizo prosperar aún más que antes. Él recibió el doble de todo lo que había perdido y tuvo la dicha de conocer una nueva generación en su familia. Sus hijas, además de ser extremadamente bellas, eran conocidas por su sabiduría y fueron tratadas con honor, recibiendo herencia como sus hermanos, algo inusual para aquella época. Y así Job vivió en paz, rodeado de hijos, nietos y bisnietos, disfrutando de los años que Dios aún le concedió. Vivió con la certeza de que el dolor no es el final de la historia y que Dios tiene planes que van más allá de lo que podemos imaginar. Por eso, la historia de Job es un recordatorio eterno de que la fe no es solo para los días soleados, sino, sobre todo, para cuando las nubes oscuras cubren el cielo. Siempre que la vida te ponga en situaciones difíciles, recuerda a Job. Su paciencia, su fe inquebrantable y su confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros, nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene de creer que, al final, Dios siempre traerá un nuevo comienzo, lleno de bendiciones y luz. Y así llegamos al final de esta increíble historia de Job. ¿Viste cómo él superó todo con una fe inquebrantable? Incluso cuando todo parecía perdido, él no se rindió. Job nos mostró que, por más difíciles que sean los momentos, la confianza en Dios siempre trae esperanza. Ahora, antes de terminar,
Quiero que prestes mucha atención, porque muy pronto llegará una sorpresa especial. Yo soy Job, y esta es la historia de mi sufrimiento. Será un contenido que no te querrás perder, lleno de detalles que te emocionarán y te enseñarán aún más sobre lo que significa enfrentar desafíos con fe. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y mantente atento, porque esta nueva historia llegará pronto. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga siempre.